Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. 2 soldados muertos y 8 heridos en un ataque con armas de fuego en un puesto de control militar israelí en el norte de Cisjordania. Netanyahu enviará un equipo a Doha para negociar un acuerdo sobre Gaza tras conversaciones con asesores de Trump. Para Trump, Israel es un país pequeño cuando se le preguntó sobre la posibilidad de respaldar la anexión de Cisjordania. Trump estaría ansioso por liberar a todos los rehenes y expulsar a Hamas. Estados Unidos dice estar listo para aprobar un nuevo paquete de armas de $1.000 millones para Israel. Estos son los temas que hoy les traemos aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un palestino armado que se infiltró en un puesto de control del ejército israelí en el norte de Cisjordania el martes por la mañana. Abrió fuego y mató a 2 soldados e hirió a otros 8 antes de ser abatido. El ataque se produjo en el puesto de control de Taisir, cerca de la aldea palestina del mismo nombre, en una carretera que conduce desde el Valle del Jordán a la aldea y a otras ciudades palestinas. Los soldados muertos fueron identificados por las fuerzas de defensa de Israel como el sargento mayor de la reserva Ofer Jung, de 39 años, de Tel Aviv, y el sargento mayor de la reserva también, Abraham Zvika Friedman, de 43 años, de Ein Anatziv. Según una investigación inicial, el pistolero logró colarse en un puesto de control desde donde abrió fuego contra las tropas poco antes de las 6 de la mañana. El recinto situado junto al puesto de control incluye una torre de vigilancia y varias estructuras y está atendido por un escuadrón de 11 soldados y un comandante. La investigación de las Fuerzas de Defensa de Israel determinó que el hombre armado se acercó al puesto militar a pie sin ser detectado durante la noche. Al amanecer, el agresor sorprendió a 2 soldados que se levantaban para abandonar el puesto y abrir el puesto de control adyacente de Tayasir al tráfico palestino. Los soldados, que iban vestidos con uniforme militar, intercambiaron disparos con el pistolero a corta distancia a la entrada del puesto. Uno de los 2 soldados murió en el intercambio de disparos y el segundo resultó herido. Desde allí, otros soldados apostados en el puesto militar intercambiaron disparos con el pistolero durante varios minutos, durante los cuales éste logró entrar en el puesto y en la entrada de la torre de vigilancia. Durante el intercambio de disparos dentro del puesto, otro soldado murió y otros resultaron heridos. Posteriormente, un equipo de refuerzo llegó al lugar y abrió fuego contra el pistolero desde fuera del puesto militar. Mientras el agresor intentaba huir del puesto, un soldado del equipo de apoyo le lanzó una granada y otros abrieron fuego. El agresor murió por la granada justo en las afueras del puesto militar. Poco después del ataque, los medios palestinos informaron de un ataque con aviones no tripulados israelíes en la ciudad de Tamun, cerca de Tayasir, sin que se registrasen heridos. Bueno, vemos que la violencia sigue trayéndonos novedades desgraciadas como estas día tras día. Ahora, en los últimos tiempos, más centradas en los territorios de Cisjordania, especialmente en el norte de esa zona, más que en la Franja de Gaza o en otros territorios. Pero evidentemente, a pesar de que estamos en un cese de fuego en 2 frentes, pues la violencia sigue su curso también en todos los otros puntos de la geografía israelí. Israel enviará una delegación a Qatar a finales de esta semana para negociar el acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes en Gaza, dijo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu el martes temprano, después de reuniones con altos funcionarios de la administración Trump en Washington. Se esperaba que la tregua en Gaza y los planes para una segunda etapa que pondría fin a la guerra y liberaría a los rehenes vivos restantes fueran un tema principal de conversación cuando Netanyahu se reúna más tarde, el martes, con el presidente estadounidense Donald Trump, convirtiéndose en el primer líder extranjero en visitar la Casa Blanca desde que el republicano regresó al poder el mes pasado. Netanyahu y sus principales colaboradores se reunieron el lunes por la noche con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz.
en la residencia de huéspedes del primer ministro en Blair House, cerca de la Casa Blanca. También se reunió con líderes cristianos evangélicos, entre ellos el embajador entrante en Israel, Mike Huckabee. Según el acuerdo inicial de alto el fuego, las conversaciones sobre la segunda etapa debían comenzar el día 16 de la tregua, es decir, el próximo lunes. El grupo terrorista Hamás ha dicho que está dispuesto a negociar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en 3 partes. En la primera fase, que ya va por su tercera semana, está previsto liberar a 33 rehenes por casi 2.000 presos palestinos, muchos de ellos condenados por terrorismo. La segunda fase tiene por objeto conseguir la liberación de los rehenes que quedan con vida, que Israel retire sus tropas y ponga fin a la guerra. Bueno, estamos hablando de un proceso que se espera que siga en marcha, aunque ya hemos visto que en estos primeros compases han habido interferencias, llamémoslo así, para la liberación de los rehenes primeros en la Franja de Gaza, con cambio de listas, con espectáculos públicos presentados casi como trofeos ante el público de la Franja de Gaza, tratando de recuperar un efecto, digamos, publicitario para Hamás, que vuelve a presentarse como vencedor en esta batalla, en esta guerra que ya lleva 15 meses. Bueno, vamos a seguir de cerca la evolución, primero de esta primera fase que todavía tiene que continuar y que nos tiene que deparar todavía algunas sorpresas agradables y otras menos, como la constatación de que algunos de los secuestrados que están en la lista de estos 33, pues llegará, pero dentro de un ataúd y no con vida. Un día antes de su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que Israel es un país pequeño cuando se le preguntó sobre la posibilidad de respaldar la anexión de Cisjordania. No voy a hablar de eso. Ciertamente es un país pequeño en términos de territorio, dijo el presidente cuando un periodista le preguntó sobre el tema. Es un pedazo de tierra bastante pequeño. Es asombroso lo que han podido hacer cuando uno lo piensa. Hay mucha capacidad intelectual, pero es un pedazo de tierra muy pequeño. No hay duda al respecto, añadió el presidente estadounidense. Según algunas informaciones, Netanyahu está considerando retirar del equipo al director del Shin Bet, Ronen Bar. Otras informaciones señalan que Netanyahu tiene la intención de pedir al presidente de Estados Unidos que acepte un retraso de 2 meses en la implementación de la segunda etapa del Acuerdo de Gaza y que esta es la razón por la que Netanyahu no envió una delegación a las conversaciones en Qatar esta semana. Bueno, como señalábamos en la noticia anterior, sí que la enviará la semana que viene esta delegación. Lo que sí estamos todos los periodistas del mundo dándole vueltas a de qué van a hablar y tratando de anticiparnos a las respuestas que se podrían obtener de ello. Para eso, pues, nos quedan a veces pequeñas pistas, como pueden ser algunas palabras del presidente Trump, aunque se cuida bastante más de lo que parece de decir o no decir. Es decir, aquí se le pregunta sobre una posible anexión de los territorios palestinos de Cisjordania a Israel, cosa que ha saltado a la palestra en las últimas semanas y que ha renovado los ímpetus de algunos ministros de extrema derecha de Israel, como Motrich, que ven en su diálogo con el presidente, o en estas palabras, mejor dicho, del presidente estadounidense, una pista sobre que podría haber un cambio de actitud respecto a la anexión de territorios que en principio deberían servir para constituir parte de ese segundo estado en un acuerdo conocido como de 2 estados, es decir, Israel y Palestina. Pero las respuestas de Donald Trump son muy ambiguas. Dice,
reitera que Israel es un país muy pequeño, que necesitaría más territorio, pero tampoco dice de que evidentemente esta va a ser una posición que se lleve a la mesa de negociaciones. Ya hemos visto también otras señales equívocas o por lo menos confusas que ha soltado en otros aspectos en esta propia semana. Y bueno, tendremos que acostumbrarnos primero a los discursos ambiguos del presidente Trump y luego a conocer realmente a dónde llevan este tipo de declaraciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu discutirán durante su reunión en la Oficina Oval el mantenimiento de los acuerdos de alto el fuego en curso en Gaza y el Líbano, junto con su compromiso compartido de liberar a los 79 rehenes que permanecen en Gaza. La idea es mantener el acuerdo de alto el fuego en Gaza, dada la presión que enfrenta Netanyahu por parte de los socios de la coalición de extrema derecha para reanudar los combates después de que se complete la primera de las 3 etapas del acuerdo. Según un alto funcionario, Trump está extremadamente concentrado en sacar a todos los rehenes y también en garantizar que Hamás no pueda seguir gobernando y no esté en el poder. Más allá de eso, la administración buscará aprovechar el fin de la guerra de Gaza en última instancia para promover la normalización regional. Sí, cuando hablan de normalización regional quiere decir avanzar con los conocidos desde 2020 como acuerdos de Abraham, especialmente en el tema de Arabia Saudita y los países que podría arrastrar de la esfera musulmana hacia este acercamiento y reconocimiento a Israel. Para ello, pues evidentemente tiene que ir con pie de plomo en el tema de lo que se puede y no se puede hacer en estas próximas semanas. Por otra parte, tenemos que dentro de la coalición de gobierno están estos partidos de extrema derecha que hemos mencionado, también el de Smotrich, que permanece junto al gobierno, y también el de Itamar Ben-Gvir, que si bien se ha alejado en este momento del gobierno, pues está esperando a ver si en estas negociaciones se cumplen los requisitos que han establecido ellos. Entre esos requisitos, y quizás haya sido una promesa del propio Netanyahu antes de la firma del acuerdo de alto el fuego, es que no habrá una segunda etapa, es decir, una segunda parte en este acuerdo de intercambio de prisioneros. Parece que estos partidos de ultraderecha están presionando para que una vez que se liberen esos primeros 33 rehenes, pues reanude el ataque contra las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza. Uno puede decir que esto es una interpretación extremista, y lo es, pero por otra parte hemos visto en apenas 2 semanas cómo Hamás, que parecía haber sido reducido a escombros y a ceniza después de más de un año, pues resulta que todavía tiene un control muy importante de la población, y cada vez que van pasando las horas lo tiene más aferrado, y va a ser muy difícil que se cumpla esta intención de Israel, pero también de Estados Unidos y de otros muchos que entienden que un grupo terrorista como Hamás no puede estar al frente de un territorio como es la Franja de Gaza. Pero no olvidemos también que Hamás está teniendo cada vez un protagonismo mayor, no solo en la Franja de Gaza, sino en el resto de la población palestina, en Cisjordania, especialmente en la zona norte, que es a la que nos referimos en la primera de las noticias, con estos ataques continuados y con el uso de armas cada vez mayores, con el uso mayor de elementos y de armas para, digamos, establecer una vía violenta de oposición a Israel, incluso no ya desde la Franja de Gaza, como hemos estado hablando, sino desde la propia Cisjordania, y tratando de extender esa visión al resto de la población
Palestina más al sur de la Franja de Cisjordania, tratando de hacerse con el poder de toda la zona y acercando esa violencia a la población israelí, que en gran medida también está presente en asentamientos con 500.000 de personas en distintos asentamientos en la zona de Cisjordania y muy cerca de la capital de Jerusalén. Washington se está preparando para proporcionar armas y equipo militar a Israel por un valor de unos $1.000 millones como parte de un nuevo paquete. La administración de Trump solicitó al Congreso que apruebe la transferencia, que se financiará con dinero de ayuda militar que Estados Unidos proporciona a Israel. Incluye miles de bombas de 450 kilos, así como excavadoras blindadas utilizadas por la ingeniería militar. Recientemente, Trump levantó una suspensión impuesta por el expresidente Joe Biden a un envío de bombas de 2.000 libras para Israel. La administración anterior dijo que esas armas estaban retenidas por temor a que Israel las usara en partes densamente pobladas de Gaza. Mientras tanto, se espera que Trump detenga el compromiso de Estados Unidos con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y continúe con la suspensión de la financiación a la Agencia de Ayuda Palestina de la ONU, UNRWA. Durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, también cortó la financiación a la UNRWA, cuestionando su valor, diciendo que los palestinos debían aceptar renovar las conversaciones de paz con Israel y pidiendo reformas. La primera administración de Trump también abandonó el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 miembros, a mitad de un mandato de 3 años, por lo que denominó prejuicios crónicos contra Israel y falta de reformas. Bueno, se espera que y todo el mundo sabía que la administración Trump iba a actuar de forma diferente a la administración precedente, a la administración Biden. Y eso para Israel era un soplo de aire fresco, porque en los últimos tiempos todo el operativo para derrocar a Hamás, para eliminar su fuerza ofensiva, se ha visto bloqueado especialmente por la administración estadounidense. Es decir, en todos estos tiempos que han habido batallas cruentas en la zona, pues Israel ha tenido que actuar de acuerdo a consignas que el presidente Biden establecía y que frenaban la capacidad de Israel para desarmar a este grupo terrorista y llevarlo a una situación que pudiera doblegarlos y obtener una pacificación de esta zona y llevarla a la liberación de los secuestrados también. Pero pues la actuación de Biden fue desastrosa para Israel y también para, digamos, de la vida de los propios rehenes israelíes que vieron postergados por muchos días y semanas su posible liberación, porque Biden establecía unos límites que hacían reforzar la posición de Hamás en esta guerra. Ahora con la administración Trump esto está cambiando radicalmente, y una de las paradojas que más podemos señalar respecto a la administración Biden es que había embargado en la entrega de unas armas porque tenía miedo, decía, a que los usara en partes densamente pobladas de Gaza. Pero ya saben ustedes, y si no, pues lo recordamos, que Gaza es uno de los sitios más densamente poblados del planeta. Es decir, que evidentemente cualquier tipo de material militar para atacar a los grupos terroristas que se ocultan justamente dentro de las poblaciones civiles iba a tener como escenario también zonas o partes de la población densamente pobladas. Esto era una condición que es el escenario de combate. Y evidentemente Israel se vio en muchísimas dificultades para tratar de avanzar en el programa de eliminar a Hamás, a este grupo terrorista de la Franja de Gaza,
y le llevó mucho más tiempo, más muertes en sus filas, más amenazas y bombas sobre la población civil, etcétera, que lo que hubiera sido posible con un poquito más de margen por parte de la administración precedente. Ahora la administración Trump, por una parte, afloja la mano en cuanto a la cesión de armamento, por otra parte, le retiene a Netanyahu para que a partir de ahora el alto el fuego sea definitivo. ¿Cómo se logrará esto? Pues para eso tendremos que esperar semanas y meses y ver cómo se desarrolla el final de esta primera etapa del alto el fuego, si va a haber, que creo que sí, una segunda etapa del alto el fuego, y lo más impredecible es qué va a pasar en esa tercera etapa de la que apenas tenemos opiniones y no certezas. Despedimos aquí el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.